Bien, entonces vamos a empezar a trabajar un poco el tema de cómo se meten los estados ancestrales y cómo se infieren cambios sobre el árbol. Imagínense, este es uno de los primeros trabajos. Miren qué interesante lo que hicieron. Esto era de la época de secuenciación de proteínas, ni siquiera secuenciaban ADN. Entonces, secuenciaron eh, proteínas ribonucleasas de un montón de mamíferos y aplicaron el método filogenético para inferir proteínas ancestrales. Después sintetizaron las proteínas y vieron las proteínas ancestrales y trataron de ver la actividad que tenían. Fíjense, están preguntándose cómo serían las proteínas de virus ancestrales y cómo serían las vacunas que uno derivaría si las usara como antígenos. Bueno, todas estas cosas que son súper interesantes a nivel biológico, evolutivo, requieren que sepamos estimar los ancestros. Y entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Primero vamos a desglosar los caracteres de a uno, en caracteres independientes. Son líneas de evolución independientes. O sea, estados que se transforman entre sí. El árbol filogenético por ahora va a estar fijo, para simplificar las cuestiones. Tenemos los estados en los terminales, es lo que observamos, y lo que queremos hacer es asignar estados ancestrales a los nodos internos para un carácter, y eso nos va a dar las hipótesis de transformación. O sea, es un problema simple. Y acá les muestro un árbol candidato, caracteres observados, o sea, estados de un carácter observados, y una reconstrucción candidato. Si le ponen TT acá, A y A acá, esto implica que hay un paso. Para nosotros eso es longitud 1. Acá hay otra reconstrucción candidato. Lo observado es todo lo mismo, pero en vez de poner una T acá le ponen una A. Eso les da 2 pasos. Y acá le ponen a todos A en el medio, le da 3 pasos. Y acá le ponen además un montón de nodos intermedios, y a cada uno le ponen estados ancestrales alternados y le da un montón de pasos. El método que nosotros ahora estamos usando va a preferir esta optimización candidato, la reconstrucción 1, porque es la única que permite que estas T sean homólogas y estas A sean homólogas también, como primitivas, y pone un único paso que es el mínimo posible. Ahí no hay homoplasia. Cualquiera de todas las demás tienen longitud 2, longitud 3, longitud 7, el límite es infinito. Todas estas fuerzan al menos una convergencia, 2 convergencias y un montón de convergencias y reversiones en este caso. Nosotros vamos a tratar de aplicar este método de parsimonia, que es poner la reconstrucción de evolución más corta, y a esta asignación de estados ancestrales que nos permite el mínimo de evolución se llama la reconstrucción óptima, y el procedimiento es entonces optimización. El criterio de parsimonia no es un criterio estrictamente científico, no sé si quieres epistemológico, pero es metodológico. Y se aplica a un montón de cosas, y básicamente quiere decir que si tenés 2 explicaciones alternativas, se elige o la más sencilla o la que asuma menos cosas. Y esto no quiere decir que vaya a ser la verdadera, porque hay otros criterios que influyen en la elección de las hipótesis. Número 1, que se adecue mejor a las teorías. Después, que puede incorporar otra evidencia. Y hay un montón de criterios que son operacionales. Que sea más fácil de analizar es uno.
no es muy científico, pero tiene consecuencias prácticas directas. Como les decía, esto es re viejo, se lo atribuye usualmente a Occam, por eso dicen la navaja de Occam. Está en Newton también, la regla número 1, no se van a admitir causas que no sean las necesarias, más que las necesarias. En el libro de Hennig, él lo pone como principio auxiliar. Siempre son malabares, ¿no? Para meter algo así que es metodológico, porque como no es científico, no está probado, no es tan fácil experimentar sobre eso. Entonces, son las partes más complicadas. Bueno, dice que si vos tenés razones para sospechar homología, vas a tratar de que sean homólogos y que no vas a poner convergencias más allá de lo necesario. O sea, si tus grupos hermanos tienen el mismo estado, al ancestro lo vas a poner el mismo estado. Y él lo usa para este caso, que es optimizar, o sea, asignar valores a los ancestros. En este libro no se ocupa de conflicto de caracteres, cuando hay un carácter que te sugiere cierto parentesco y otro contradictorio te sugiere otro. Les inserto esto que siempre surge, ¿no? Que es el tema de estados primitivos, estados derivados. Nosotros hace un rato veíamos este árbol sencillo, está re claro que en esta asignación de estados la A es primitiva, la T es derivada y el cambio ocurre en esta rama. En la vida real está lleno de complicaciones malignas y el otro día hablábamos de este caso, ¿no? De los insectos, todos los clados más basales de los insectos, que son unos cuantas ramas que surgen ahí, no tienen alas. En un momento las alas aparecen como una novedad evolutiva, que en ciertos grupos de insectos que deberían tener alas se pierden. Acá estoy señalando los piojos, pero se han perdido infinidad de veces. Y en este caso, no se puede decir cuál es el carácter primitivo tan fácilmente, porque para los insectos en general es primitivo no tener alas, pero para los piojos es una novedad no tener alas, porque viene un grupo con alas. A ver, ¿qué les parece este? Yo tenía una votación por ahí. Chan. Vamos. No me parece. Digamos. Le voy a mandar una. ¿Qué les parece? Voten. ¿Cuál es el estado primitivo? Cuatro, 5, 6, 8, 9. Vamos. Bueno, ya prácticamente, yo creo que estamos, o hay alguien que está con 2 dispositivos. Ganó no se sabe. ¿Alguien quiere justificar por qué no se sabe? Alguien de los que, sobre todo de los que menos han hablado. Porque tanto si el primitivo es azul o es amarillo, tenés 2 pasos, entonces, o sea, la menor cantidad de pasos posibles son 2, como que no puedes reducirlo a menos de 2. Entonces, ¿Cómo puede ser 2? cualquier... Un paso solo, para mí. Ah, claro, uno solo, perdón, sí. 1, ¿no? Si le pones amarillo acá, es un paso para allá, y si le pones azul allá, es un paso para allá. Sí. Ok, perfecto. Uno siempre está tentadísimo a decir, el grupo externo es el amarillo, primitivo amarillo, pum. Resulta que, pero esto lo hicieron, se han dado cuenta enseguida, no hay manera de saber porque tienen la misma cantidad de pasos. Y es como el caso de que vos tenés un análisis
de reptiles y tu grupo externo es una tortuga. Vas a decir que el caparazón es primitivo, ¿viste? Y no, ¿viste? Es una innovación de las tortugas. O sea, los grupos externos tienen sus propias apomorfías, y si son más de uno van a tener sinapomorfías. Muy bien. Y esto también se relaciona con esto de la polaridad que les mencionaba la otra vez, ¿no? Que antes se pensaba que como uno agrupaba por caracteres derivados, había que saber la polaridad, o sea, cuál es el estado primitivo. Y esto en general es un resultado del análisis, o un resultado de donde metiste la raíz. O sea, eso no es un resultado, o sea, o lo pones vos en la raíz, como era el caso del amarillo y el azul, o es un resultado del análisis. O sea, no lo podés saber a priori para hacer el análisis. Ese es el piojo, ¿no? Y los colemos, los inhalas. ¿Puedo hacer una pregunta? Perdón. Sí, decime. Creo que es 2 filminas más atrás. 2 diapositivas en este caso. Ahí, esa. En ese caso donde está el punto violeta, que Sí. sería el estado del carácter X, ¿es lo mismo ponerlo en el nodo que está inmediatamente siguiente? ¿O ahí estoy diciendo 2 cosas distintas? Ahí le tendría que haber puesto una barrita en vez de un círculo. Los nodos es donde están puestas las letras. Es donde está la A, donde está la Sí. T. En la rama ocurre la transformación. Ah, está bien. Ah, listo. No necesariamente el ancestro, claro. O sea, en el ancestro veo el resultado de esa transformación. Claro. Perfecto. Por como Listo. trabajamos Gracias. nosotros, el ancestro tiene un valor y el anterior tiene otro valor, y si Claro. son diferentes quiere decir que cambiaron, no se sabe dónde, pero a lo largo de esta rama han cambiado. Perfecto, gracias. Hoy venimos un poco lento y quiero terminar con Sankoff. Quisiera extenderme un poquito más en la clase, si se pueden quedar, genial, si no, después véanlo en el YouTube. Bueno, cuando nosotros tenemos caracteres y muestran la transformación entre estados, a los estados en un análisis de parsimonia, a las transformaciones, perdón, le vamos a tener que poner un costo. Hasta ahora venimos diciendo que un cambio, 2 cambios, o sea, asumiendo que todos valen 1. Pero a veces uno quiere decir que las transiciones son más costosas que más económicas que las transversiones, entonces le pone una 2, otro le pone 5, tratando de modelar las frecuencias de transiciones nucleotídicas observadas, ¿no? Por afinidades químicas. Y uno lo puede modelar con una matriz de costos. Entonces, nosotros tenemos estados que se pueden transformar uno del otro, uno le asigna costos de transformación, reflejando algo que sabemos de la biología o que pensamos que es razonable, y esos costos van a ser multiplicadores de los cambios. Si vos tenés un cambio de A a T, como teníamos hace un rato, te fijas en la tablita de A a T vale 5. Bueno, el costo de ese árbol es 5 por la cantidad de cambios de A a T. O sea, simplemente son multiplicadores de las transformaciones. Es como si fuera el peso que le vas a dar a esa transformación. Y estas son ejemplos de reconstrucciones ancestrales bajo costos iguales. Y fíjense que acá, a propósito, yo les puse un montón de nucleótidos todos diferentes. Y ya no es tan intuitivo, ¿no?
no es tan intuitivo saber qué le deberías meter a los ancestros, porque están medio mezclados. Acá les muestro algunas, si le pones TTA, qué sé yo, acá tenés 3, si le pones estas ahora son 4, y si le pones estas ahora son 5. Y imagínense, para un árbol un poco más grande, con los nucleótidos un poco más mezclados, esto enseguida es un quilombo. Entonces, esto hay que hacerlo de una manera metódica. Y fíjense, tenés N-2 nodos internos y 4 nucleótidos. Las posibilidades en 4 a la N-2 no es un problema trivial para hacer a mano. Y tampoco para enumerarlos a todos, ¿no? Porque enseguida esto, un árbol grande tiene un N de nodos internos bastante grande, y si lo tenés de potencia, esto ya enseguida es un número astronómico. Esta es un ejemplo de si vos tenés un árbol sin raíz con nodos internos, te da 4 nucleótidos al cuadrado, son 2 nodos, tenés 16 asignaciones posibles. Entonces, lo que la gente hace es diseñar algoritmos que te descompongan ese problema muy complicado en pequeños problemitas muy sencillos. Y si lo haces de manera estereotipada, te da una solución que está garantizadamente exacta en este caso. Cada algoritmo tiene un nombre de acuerdo a la matriz de costos que usa. Esta matriz donde son todos unos y la diagonal ceros, o sea, es un carácter no ordenado, utiliza el algoritmo de Fitch. Cuando los estados son ordenados, como decir el blanco, rosa, rojo, que veíamos hace un rato, utiliza el algoritmo de Farris, que después fue perfeccionado por Golubov. Y si vos tenés A, C, T, G y es todo, cada transformación es distinta a las demás, utilizás la optimización generalizada que inventó Sankoff. Yo voy a mostrar una explicación que está siguiendo bastante la de Swofford y Madison del algoritmo de Sankoff. Esto sirve para cualquier matriz de costos. El problema que ahora van a ver por qué, esto insume bastante tiempo computacional y bastante memoria en la computadora. En comparación, estos de acá arriba, de estados no ordenados y estados ordenados, van muchísimo más rápido. Yo les voy a mostrar el algoritmo de Sankoff, cómo funciona. Y la idea general es, primero, hacer una pasada hacia abajo, desde los terminales, que son las observaciones. El árbol es fijo, acuérdense, ¿no? Es un árbol candidato. Y este es un solo carácter, que tiene C, A, G. Y la idea general es ir bajando y metiendo costos cumulativos de lo que iría costando meterle cierto nucleótido a este ancestro. Si va a ser una A, una C, una G, una T. Ese sería el costo del subárbol. ¿Sí? O sea, si yo le pongo esto, este subárbol tendría este costo en la pasada hacia abajo. Si hago un algoritmo que me permite recorrer el árbol y poner el costo, o sea, la cantidad de transformaciones que hubo, según la matriz de costos, cuando llego acá abajo, ¿qué es lo que nos va a dar? Puede ser que te dé el total. Claro, el costo total del árbol, que era lo que queríamos, una de las cosas que queríamos obtener, la longitud de ese árbol, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos un resultado valioso, que es la cantidad de pasos o el costo global según esta matriz de costos.
Bien. Ahora vamos a ver cómo es el mecanismo, ¿no? Acá, como les decía, están las observaciones y vamos a armar cajitas que tienen los 4 estados posibles. Y en cada cajita anotamos el costo de ese pequeño subárbol. Para los terminales es trivial, porque vos sabés que el valor observado tiene costo 0 y los demás valores que no fueron observados tienen costo infinito. Esta es entonces tus costos iniciales los tenés puestos así. Y acá vamos a registrar los costos para el subárbol, o sea, este nodo acá y los que lo descienden, ¿no? Entonces, el valor que vamos a poner acá va a ser el costo de transformación sobre la rama izquierda sumado al costo de transformación de la mano derecha. El mínimo, ¿no? O sea, el mínimo posible. Quiero decir mínimo porque vos le podrías poner un montón de ancestros en el medio que no sirven para nada. Entonces, vamos a empezar con un caso, ¿no? Entonces, si acá pusiéramos A, ponemos una A acá y me fijo. Entonces, de pasar de A a 0, es este 0 de la diagonal. Perfecto. De este lado 0. De pasar de una A a la G, me fijo en la tabla, de A a G 2, es este de acá. Entonces, poner una A acá me implica un costo de 2. Genial. Poner una C, ¿qué me cuesta? Y bueno, de C a A vale 5, este verde de acá. Y de C a G vale 5, este rojo de acá. Son 10. Y así lo hago para todos los demás. A, C, poner una G me cuesta 2 y poner una T me cuesta otra vez 10. Listo, ya tengo el costo del subárbol. ¿Estamos hasta ahí? Ahora el que viene en el siguiente es un poco más difícil, porque tenemos que llenar las cajitas. De este lado todo bien, pero de este es un poquito más complicado, porque hay que contar la transformación en esta rama y lo que venimos arrastrando acá. Entonces, si le ponemos una A, tenemos de A a C, según la tabla, 5. Y ahora tenemos que computar este cambio de acá, que va a ser el mínimo costo posible de la caja que estoy llenando en la pasada hacia abajo con la caja que ya había llenado, que la llamo F en este caso. Entonces, si le pongo una acá, decíamos 5 por un lado, y por el otro, el más económico de todos es 0 pasos de acá, porque de A a acá no me cuesta nada, más lo que venía arrastrando por ser una A, que es 2. 5 más 2, 7. Cuando vengo al otro, ponele, estoy mirando la T. Pongo una T acá, tengo de T a C 2 pasos, es este verde oliva. Y de T, acá ya es más complicado, porque si le pongo de T a T no me cuesta nada, pero arrastra 10. De T a G me cuesta 5 de esta tabla, más 2 que venía acumulado. Este es mejor que hacer este 10. Entonces me quedo con este, que es 5 más 2, 7, más 2 de acá, 9. Si prueban con los demás van a ver que está bien, y de hecho acá hay otro camino. Poner una T acá, podría pensar que hubo un cambio de T a A, que también vale 5, y también arrastra 2. Entonces cualquiera de los dos caminos me llevan a 7 más 2, 9. Y así, con el mismo razonamiento, rellenamos los costos de la pasada hacia abajo del subárbol. Ahora, ¿cuál es el nodo siguiente? Para hacer la pasada hacia abajo. El nodo raíz. Tenemos
Ah, no. ¿Cuál es? Yo creo que deberíamos ir al de arriba a la izquierda. El Claro. H, ¿no? Sí. Sí, sí. Claro, porque como decía Sofía, recién entró a decir el nodo raíz, pero te falta este, no lo tenés. Entonces, por eso se llama pasar hacia abajo. Vas resolviendo hacia abajo. Entonces, próximo paso, resolves este. El próximo paso, llegas al final. ¿Cuál es el costo del árbol? Y tenemos dos posibilidades 12. equivalentes de 12. Claro, el costo del árbol es 12 porque lo que buscamos es el mínimo. Estamos haciendo una optimización. O sea, el óptimo es el mínimo. Este de acá. Perfecto. En este algoritmo, en la pasada hacia abajo, llegan al largo óptimo, que es 12. Si ustedes están, lo único que les interesa es la longitud, de repente la pasada hacia abajo es suficiente. Pero si quieren saber estados ancestrales, tienen que seguir trabajando. La pasada hacia abajo te da los estados definitivos de la raíz. Ustedes podrían haber empezado acá, fíjense, porque al final para inferir este usaban estos dos. Da lo mismo cuál haces primero, si el G o el H. Pero tienes que tener los dos para inferir este. Se dice que es un algoritmo de fuerza bruta porque de una manera ordenada ustedes exploraron todas las combinaciones posibles. La demostración de que esto es óptimo, se las dejo para que la piensen, no es tan intuitiva, pero les garantizo que esto siempre da la solución óptima. Entonces ahora lo que vamos a hacer es buscar las asignaciones finales de los estados óptimos en los nodos internos del árbol. Esta ya la tenemos, el nodo raíz, pero nos faltan todas las demás. Para esto se va a hacer una pasada hacia arriba. Y lo que se usa son los estados definitivos del nodo de abajo y los temporarios preliminares de la pasada hacia arriba del nodo que estamos evaluando. Entonces ahora vamos a tratar de ver los valores definitivos para el nodo G. Ahí tenemos, hacemos una cajita y esta cajita es un poco más complicada. Entonces, ya sabíamos que en la raíz A era un estado definitivo. Vamos a empezar por ese. Ponemos A en la raíz y entonces, acá vamos a ver el valor de meter una A como estado definitivo. Entonces sería el costo de pasar de la raíz hacia el A que le estamos poniendo, ese que le pongo como una C, sumado al largo condicional arrastrado que tenían en los nodos, en la pasada hacia abajo, pues este 7. Entonces de A a poner una A 0, este de acá, más 7 te da 7. Lo pones. A ver, si pusiéramos una C, sería el cambio de A a C. Según nuestra matriz de costos, eso valía 5. Más este 7 que habías acumulado, más este 7 que habías acumulado, 12 sería. Si pusieras una G, sería de A a G 2, más los 7 que acumulabas, serían 9. Y si pusieras una T, sería de A a T, vale 5, más el costo por haber puesto T que tenías en la pasada hacia abajo, 9, te da 14. Entonces, según este razonamiento, la asignación óptima sería... Si es A, entonces G es A. Claro, ahí está. Entonces A ya es un estado definitivo de este nodo. Pero también sabíamos que C era un estado definitivo de la raíz. Entonces hacemos lo mismo para C. Las cajitas con todos los cálculos. Por ejemplo, si pusiéramos una C sería 0 por cambio de C a C,
no vale nada, y 7 por la que acumulaste, 7, y así. Y así lo llenas a todos. Y en esta caja lo que se ve que C también sería un estado definitivo óptimo. Lo único que miro es el mínimo de acá, no importa que el anterior me dio 7, porque yo ya sé que C es un estado definitivo de la raíz. Entonces acá en la cajita le voy a poner el mínimo, lo que me diga esta caja que estoy probando acá. O sea, C ya nos quedó como estado definitivo. Y la próxima va a ser lo mismo hacia arriba. Ya tengo definitivos de acá, que son A y C, puedo atacar este. Y teniendo esta raíz también puedo atacar este de acá. Entonces, ponele que ataco este primero, me da estos dos estados definitivos. Ataco este y me da los estados definitivos para acá. Y ahí terminó. En esta ventanita blanca les muestro cómo lo van a ver ustedes en el programa, en el laboratorio, que le va a mostrar así los mismos estados que acaban de inferir. ¿Cuántos caminos evolutivos piensan que habrá? Este es uno. Podría haber habido una A, otra acá, un cambio a C, 5. Una acá, otra acá, 5 acá, y de la A a G, 2 acá. 5 y 5 y 2, 12, que era lo que habíamos visto en la pasada hacia abajo. Este es otro camino, con todo C acá y una G acá. 5, 5, 12. Y este es otro, que en vez de tener una G, ustedes pueden poner una A. Y les da 12 otra vez. No es tan intuitivo, esto lo tiene que hacer con la computadora. Pero fíjense que estas son las 3 reconstrucciones óptimas. No son la combinatoria de todas las posibilidades de las asignaciones óptimas, porque acá dice que hay 2, por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. No hay 16, hay solo 3. Esto lo que quiere decir es que si pusiste una A acá, vas a poner una A acá. Si pusiste una C acá, vas a poner una C acá. O sea, la combinatoria me dice que hay 16 posibilidades, pero los costos no son iguales para cada una de ellas. Claro, o sea, cuando vos ves puestas así, si te guiaras por la combinatoria, te daría la impresión de que podría haber 16, pero no. No son óptimas. Por eso, cuando vean los valores en los ancestros, no quiere decir que pueden estar todos mezclados. En general, ven que van en combinaciones muy precisas. Claro, porque es condicional a lo que pusiste en el nodo raíz. Claro, exactamente. Entonces, esta pasada que yo les mostré, que es el algoritmo de Sankoff, lo que hizo fue descomponer un problema global en pequeños problemas locales, y si bien fue bastante complicado, cuando contás la cantidad de operaciones que hiciste 1, 2, 3, 4 en la pasada hacia abajo, y después hiciste 5, 6, 7 en la pasada hacia arriba. Y son 2 n-3 visitas. n-1 hacia abajo, n-2 hacia arriba. Fíjate que logramos sacar al n del exponencial y meterlo acá como un factor lineal sería ahora. Esto es lo que buscamos. Cada vez que tenemos problemas de complejidad exponencial es un desastre. Esto es muchísimo más rápido. Con esto somos muy felices. Yo recién le mostré el algoritmo general para Sankoff, sirve para cualquier matriz que te puedas imaginar, inclusive asimétricas. Les muestro algunas matrices usuales. Ese es un carácter binario, simétrico, multiestado no ordenado, de este lado. Multiestado ordenado, como habíamos dicho, ¿se acuerdan? El blanco, rosa, rojo. De blanco a rosa vale 1, a rosa oscuro vale 2, a rojo vale 3. Es un carácter donde los estados están ordenados. Yo acá puse
De 0 a 2 cuesta 2, de 0 a 3 vale 3. Los caracteres ordenados que están medidos sobre una regla continua, o sea que no tienen estados, están con todos los decimales que quieran, por suerte utilizan un algoritmo que es el mismo que para analizar esta matriz. Ese sería un carácter continuo, no hay estados definidos. Las matrices simétricas, como la que veíamos hace un rato en el ejemplo de Sankoff, uno puede escribir una mitad y la otra ya sabe que es simétrica. Yo les hice con dos parámetros, transiciones y transversiones, pero podrían tener todos los parámetros de todas las transformaciones posibles. Podrían querer meter un estado más representando los gaps, las inserciones y deleciones como eventos. Se usa poco, pero se puede. Podrían decir que las convergencias son menos probables que las reversiones y les dan costos asimétricos, como el caso de los bichos palo y las alas. Decir, converger las alas tal vez no sea tan probable, que perderlas sería más económico. Podrían directamente, si quieren prohibir las convergencias, le ponen un número súper grande, cosa que ocurra una vez el origen, y que si quisieran poner un origen adicional sería tan caro que cualquier árbol iba a ser subóptimo. O sea, esta es una asimetría extrema. Podrían prohibir las pérdidas, o sea que solo se ganen las cosas, o sea que se puedan ganar muchas veces, pero nunca perderse. Eso se usa poco. Y por último hay todos los caracteres que yo les mostré, asumen que las homologías son fijas. Cuando tienen eventos evolutivos que alteran las homologías, cromosomas que se fusionan, genes que se pierden, translocaciones, duplicaciones. Eso es otro capítulo. Vamos a ver algunas cosas más adelante, pero no funcionan con Sankoff. Son algoritmos específicos y son un lío. Por eso prácticamente estas cosas no se usan para cálculos de filogenia. Esto es el algoritmo de Fitch. No se los voy a explicar, simplemente les voy a mostrar el tipo de operaciones que se hacen. Es para caracteres no ordenados. O sea, esa matriz que tiene 1 en todos lados. La pasada hacia abajo, este es el descendiente, acá es el nodo que estás evaluando, pasada hacia abajo. Si la intersección de los estados no es un conjunto vacío, o sea, si tienen algo en común, pones la intersección. Si no tienen nada en común, pones la unión, o sea, los dos estados. Si tienen AA, le pones A. Si es AG, pones AG. Y cada vez que haces una unión, sumas un paso. Ya no hay cajitas, no hay nada, lo hicieron, ¡pum!, rapidísimo. Y esto lo repetís, hasta llegar hacia abajo, y con la pasada hacia abajo tenés el largo mínimo del árbol. Imagínense, esto va rapidísimo. Y la pasada hacia arriba es un poquito más complicada, pero de nuevo, son operaciones de unión-intersección. Si tienen algo en común, si no tienen algo en común, con el provisorio de la pasada hacia abajo. O sea, no te consume más que 3 cálculos. Si es así, pones esto; si no, si es así, pones esto otro; y si no, si es así, pones esto otro. Pum. Las operaciones son súper simples, no almacenas nada en la memoria, va súper rápido. Entonces, cada vez que puedas utilizar optimización de Fitch, que es lo que se usa todo el tiempo, lo vas a tratar de usar. Los caracteres con matrices de Sankoff son mucho más costosos. Bueno,
Estos son caracteres no ordenados, volviendo al ejemplo de hoy. Acá le pondrías, si vos no decís que no hay jerarquías, todos los costos equiprobables. Caracteres ordenados usualmente es cuando tienen una base continua, como lo decíamos hoy, ¿no? Rosa, rojo, blanco, chico, mediano, grande. O cuando vos sabés que uno de los estados es intermedio entre los otros, porque estás midiendo, fíjense, lineal, forma y textura de la apófisis. Tenés algunas que son lineales, otras que son bífidas, y otras que además de ser bífidas tienen una textura escamosa, ¿no? Esto usualmente lo hubieras hecho como dos caracteres, la forma y la textura. Esto lo vamos a ver en la clase que viene, si les parece. ¿Cómo vienen con esto? Va a haber que reverlo, pero... Sonó bien, no sé si lo pueden reproducir, pero sonó lógico. Entendiéndolo, pero ya cansada. Sí, sí, bueno, vamos a parar acá. Bueno, perdón pero es mucho más difícil calcular los tiempos y ajustarse cuando es así online. ¿Seguimos la próxima entonces?